Buenos días. Es un honor para mí ser portavoz del magistrado Octavio Bolaños, que me ha confiado la lectura de sus notas sobre el tema de esta mesa. Por principio, resulta necesario tener presente de manera muy general que los derechos humanos son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Tales derechos se encuentran contemplados en las leyes internas de cada nación, así como en los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. En esta ocasión, toca analizar el derecho humano que tiene toda persona de acceder a la justicia y la manera en que los tribunales de nuestra nación garantizan su cumplimiento, en concordancia con lo establecido por la legislación local e internacional, primeramente analizando el contenido y alcance del derecho fundamental en estudio, para luego pasar a analizar dos casos en los que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, aplicó diversos criterios con el fin de cumplir con su obligación en la observancia de asegurar que los ciudadanos gocen del derecho fundamental en estudio. Para lograr comprender dónde es que el derecho de acceso a la justicia encuentra su fundamento y cuáles son sus alcances, resulta necesario, en primer lugar, remitirnos al contenido de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento en el que se establecen las condiciones a partir de las cuales se cuidarán y respetarán los derechos humanos en el ámbito nacional. En el primero de los referidos artículos se establece, de manera general, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, señala que tales derechos serán interpretados conforme a la Constitución y los tratados, estableciendo la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley. Mientras que el artículo 17 señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar justicia, y establece con precisión que todo individuo tendrá derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y de manera gratuita. Además, faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que regulan las acciones colectivas, sus materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño, de los cuales conocerán de manera exclusiva los jueces federales. Por su parte, en el ámbito internacional, tenemos que los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual fue adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1979 y aprobada por el Senado del Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, se regula lo relativo al referido derecho. Así, en el artículo 8.1 se establece el derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En tanto, el artículo 25 estipula directamente lo que concierne a la protección judicial, al señalar que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos, ya sea por la Constitución, por la ley o en la propia Convención, aun cuando dicha violación hubiera sido cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, y compromete a los Estados a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado de que se trate decida sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior, es dable concluir que el acceso a la justicia debe entenderse como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Esto es, que ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, pueda acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para darle resolución, tal como lo señaló el jurista costarricense Manuel Ventura Robles en su participación en el taller regional sobre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, invitado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2005, en el que desarrolló el tema acceso a la justicia e impunidad. Por otra parte, se advierte también que el tema en cuestión ha sido materia de estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en pleno o en salas, ha emitido un sinnúmero de criterios para orientar a las autoridades que realizan actos jurisdiccionales sobre la manera en que deben actuar para garantizar a los ciudadanos la obtención de una resolución óptima que dirima las controversias que se pongan a su consideración. En ese sentido, la Corte ha definido la garantía a la tutela jurisdiccional como el derecho político subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Respecto del acceso efectivo a la justicia, destacó que se trata de un derecho fundamental, consistente en la posibilidad de ser parte de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional que permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Ha señalado, al igual, que un recurso judicial efectivo debe ser entendido como aquel capaz de producir el resultado para el cual ha sido concebido, por lo que debe tratarse de un medio de defensa que pueda conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Asimismo, ha sido puntual en establecer que del contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el acceso a la justicia está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que resulta claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son
todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, aquellas que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Ha sido categórica al sostener que la completud y consistencia argumentativa en el dictado de las sentencias impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, lo que implica que no solo debe ocuparse de cada cuestión planteada, de una forma cualquiera, sino que debe realizarlo con profundidad, en que explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, que despeje cualquier incógnita que pudiera generar inconsistencias en su discurso, exponga todas las razones que tuvo para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon con anterioridad del asunto, pues solo de esta manera se podrá considerar que se cumplió con el principio de exhaustividad que forma parte de los principios rectores de la impartición de justicia. No obstante lo anterior, en este punto no debemos perder de vista que la Suprema Corte ha establecido también en reiteradas ocasiones que si bien el acceso a la justicia es reconocido por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales ante los que los gobernados tengan a su alcance, ya que de permitir eso, se dejaría de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, lo que sería en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados, al provocarse un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Bien, establecido lo anterior, corresponde realizar el análisis de las dos resoluciones emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, emitidas en juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En el primer caso, se trata de un ciudadano que promovió el juicio en contra de una resolución por la cual la vocalía del Registro Federal de Electores 01, Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, declaró improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar. Dentro de los argumentos que formuló el actor en la demanda, refirió de manera general que la resolución impugnada le causaba agravio, toda vez que le impedía ejercer su derecho a votar otorgado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ciudadano mexicano, no obstante que había cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por su parte, la autoridad responsable señaló, al rendir su informe justificado, que el medio de impugnación debía ser desechado por haberse promovido de manera extemporánea, ya que en términos del artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, su presentación debió ser dentro de los 4 días siguientes a aquel en que el ciudadano hubiera tenido conocimiento del acto o la resolución impugnada, por lo que, si la resolución reclamada se notificó el 13 de mayo, la demanda se exhibió hasta el 7 de septiembre del 2016. Resultaba claro que se había realizado fuera del plazo establecido por la ley para tales efectos. En esos términos, la Sala Regional del Conocimiento procedió, en primer lugar,
a estudiar la causa de improcedencia propuesta por la autoridad demandada y determinó que la demanda debía tenerse por presentada de manera oportuna. Para arribar a la conclusión anterior, expuso los siguientes razonamientos. A. Tomó en cuenta el régimen constitucional y legal que rige al Instituto Nacional Electoral, de lo cual se desprende la obligación como autoridad del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, toda vez que, al tratarse de una autoridad administrativa, tiene el deber de facilitar, primero, que los ciudadanos pueden ejercer el derecho político fundamental al sufragio, en su doble vertiente regulado por el artículo 35, en sus fracciones 1 y 2. Segundo, que cumplan su obligación constitucional como ciudadanos en términos del artículo 36, fracción tercera, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para, tercero, conformar una república representativa y democrática. B. Señaló que, en ese sentido, la obligación del Instituto pasa necesariamente por la simplificación del trámite, su estandarización y por la orientación del personal en cada una de sus etapas, por lo que debe estar reducido a procedimientos sencillos que no solo culminen con la instancia administrativa, sino tener en cuenta las instancias impugnativas, lo que se traduce en el deber de los servidores públicos del Instituto de crear las condiciones necesarias para el ejercicio al derecho de defensa. Así, cuando la instancia administrativa se ha resuelto de manera desfavorable al ciudadano, las autoridades, al notificar la resolución de que se trate, deberán informar sobre los recursos y medios de defensa que procedan, el órgano ante quien debe promoverse y los plazos para ello. Estimó también que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia establece deberes del Estado correlativos al principio de justicia pronta y expedita. En esos efectos, debe garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva. La ley o su interpretación deben posibilitar al justiciable que tenga suficiente certeza o seguridad del recurso que resulta procedente y del plazo con el que cuenta para interponerlo, aunado a que no debe estar subordinado a requisitos excesivos. Por tales razones, estimó la Sala que si, como sucede en el caso en concreto, la credencial para votar no fue expedida, lo que impide ejercer su derecho al sufragio, la autoridad tenía la obligación de orientar al ciudadano respecto del medio de defensa que procedía, ante el órgano que debía promoverse y con qué plazo contaba para ello, de lo cual se infirió que esto no se realizó. En esencia, se consideró que el actor promovió el juicio considerando que la resolución impugnada vulneraba su derecho político electoral de votar, ya que no obstante había cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no había obtenido la credencial para votar con fotografía. Que la autoridad responsable informó que las razones por las cuales declaró improcedente la solicitud había sido por razón de extemporaneidad y que por no haber proporcionado la clave única de registro de población, por lo que se encontraba en imposibilidad de expedirle la credencial. Y por lo que alcanzo a ver es el mismo asunto que ya se había analizado en ese contexto. Se resalta aquí en el trabajo, en el material, que la legislación provee a la responsable de la posibilidad de celebrar convenios de cooperación tendentes a que la información que implique cualquier cambio en el padrón electoral sea proporcionado puntualmente según lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 154 de la citada ley, lo que complementa el comentario anterior. Y creo que por razón de tiempo no tendré oportunidad
de comentar el segundo asunto que fue puesto a la consideración para esta mesa, por lo que dejaría hasta aquí la participación. Muchas gracias.